La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 21 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1931 y más concretamente el día 5 de abril, cuando se celebraron en España elecciones municipales. Con la elección de 14.018 concejales monárquicos y tan solo 1.832 republicanos, tan solo pasaron a control republicano un pueblo de Granada y otro de Valencia. Como era lógico esperar, nadie hizo referencia en esos momentos a que las elecciones municipales constituyeran un plebiscito popular. El 12 de abril de 1931 se celebró la segunda fase de las elecciones. Frente a 5.775 concejales republicanos, los monárquicos obtuvieron 22.150, es decir, el voto monárquico prácticamente cuadruplicó el republicano. A pesar de todo, los políticos monárquicos, los miembros del gobierno, salvo dos, los consejeros de palacio y los dos mandos militares decisivos, Berenguer y Sanjurjo, consideraron que el resultado tenía que interpretarse como un plebiscito y que además implicaba un apoyo extraordinario para la República y un desastre para la monarquía. El hecho de que la victoria republicana hubiera sido urbana, como en Madrid, donde el concejal socialista Saborit hizo votar por su partido a millares de muertos, pudo contribuir a esa sensación de derrota, pero no influyó menos en el resultado final la creencia, que no se correspondía con la realidad, de que los republicanos podían dominar la calle. Durante la noche del 12 al 13 de abril, el general Sanjurjo, a la sazón al mando de la Guardia Civil, dejó de manifiesto por telégrafo que no contendría un levantamiento contra la monarquía, un dato que los dirigentes republicanos conocieron inmediatamente gracias a los empleados de correos adictos a su causa. Ese conocimiento de la debilidad de las instituciones constitucionales explica de sobra que cuando Romanones y Gabriel Maura, con el expreso consentimiento del rey, ofrecieron al Comité Revolucionario unas elecciones a Cortes Constituyentes, éste las rechazara. A esas alturas, sus componentes habían captado el miedo del adversario y, en un gesto de rentable audacia, exigieron la marcha del rey antes de la puesta del sol del 14 de abril, alegando que no podían garantizar su seguridad ni la de su familia. Lo que se produjo entonces fue un desfondamiento de la corona que resultaría fatal. A él pudieron contribuir que el rey sufría aún una depresión fruto de la muerte de su madre, que la reina temía que sus hijos corrieran el trágico destino de la familia del zar y que los políticos constitucionalistas aceptaron capitular. Fuera como fuese, lo cierto es que de esa manera el sistema constitucional desapareció de forma más que dudosamente legítima y se proclamó la Segunda República. La institución monárquica, que había estado presente como tal en España desde el siglo V, acababa de desaparecer, dejando de manifiesto que ninguna institución es eterna. Pocos podían intuir entonces que lo que vendría a continuación sería una república que apenas duraría una década, una guerra civil y una dictadura de casi 40 años que, de manera paradójica, instauraría de nuevo la monarquía. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las posibilidades de supervivencia de las monarquías europeas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero,
Cuando el mundo está a punto de superar el primer cuarto del siglo XXI, el futuro de las monarquías europeas, contempladas como modélicas hasta hace relativamente poco tiempo, hay que contemplarlo con incertidumbre. Segundo, en Noruega, el rey Harald V, pionero en el matrimonio con una plebeya, desde hace años no desempeña buena parte de sus funciones oficiales que ha ido delegando en su hijo Haakon, casado con otra plebeya que además es madre soltera. Tercero, por su parte, la princesa Marta Luisa está casada con Derek Barrett, un chamán americano bisexual que provoca todavía más dudas sobre la supervivencia de la monarquía. Cuarto, la princesa Marta Luisa tiene un triste historial donde parece que está ausente su capacidad para desempeñar sus funciones de manera que asiente la monarquía. Quinto, peor todavía es el caso de la monarquía británica, siempre presentada como un modelo de estabilidad, especialmente después de que el príncipe Andrés, a consecuencia del escándalo Epstein, haya sido privado de su rango para convertirse en Mr. Andrew Mountbatten Windsor. Sexto, de manera bien significativa, el hermano del rey Carlos III ha perdido todos sus títulos sin haber sido condenado previamente por delito alguno, y su castigo implica quizá el último residuo del poder absoluto de la monarquía al poder castigar a uno de los suyos sin proceso previo. Séptimo, en paralelo, el actual monarca británico, Carlos III, recuerda considerablemente la figura de Francisco José de Austria-Hungría, un rey demasiado mayor que reina en un país abiertamente en crisis como paso previo a la disolución del imperio en medio de una crisis económica imparable, unas tensiones étnicas considerables y un ahondamiento profundo de las discrepancias regionales. Octavo, a lo anterior se une un príncipe Guillermo que parece totalmente desprovisto de las cualidades positivas que hayan podido mostrar sus padres. Noveno, en no mejor posición están el príncipe Jorge, la princesa Carlota o el príncipe Archie de Sussex. Décimo, en Holanda, el rey Guillermo Alejandro contrajo también matrimonio con una plebeya, la argentina Máxima Zorreguieta, hija de un colaborador de la dictadura militar del general Videla. Guillermo Alejandro es una figura de primer orden en cuestiones como el suministro de agua, pero el futuro de la monarquía holandesa en una nación desbordada por la inmigración ilegal no resulta seguro. Undécimo, Carlos XVI Gustavo de Suecia es el rey con menos poderes de entre todos los reyes constitucionales europeos y fue de los primeros que se casaron con una plebeya. Su permanencia está vinculada especialmente con la manera en que Suecia se está convirtiendo a causa de la inmigración ilegal en una nación fallida. Duodécimo, más delicada es la situación de la monarquía danesa desde noviembre de 2023, cuando Federico de Dinamarca, entonces príncipe heredero, fue sorprendido en Madrid con la socialité mexicana Genoveva Casanova saliendo al día siguiente de su domicilio. Federico está casado con otra plebeya, Mary Donaldson. 13. La reacción de la reina Margarita de Dinamarca fue anunciar a los pocos meses la abdicación, dejando la corona en manos de Federico. La medida garantizó la sucesión, pero no solventó una crisis matrimonial que no ha dejado de ahondarse y que puede acabar con la institución monárquica. 14. Hoy se ha celebrado en España el 50 aniversario de la instauración de la monarquía. De forma bien significativa, el acto en que se recordaba el evento y en el que se impuso el toisón de oro a la reina Sofía y a 3 políticos españoles no contó con la presencia del rey Juan Carlos, verdadero protagonista del periodo de la transición y de la consolidación de la monarquía. Y 15, el aislamiento del rey Juan Carlos se ha venido manteniendo desde su abdicación hace ya varios años y ha tenido como artífice principal al actual rey Felipe, casado también con una plebeya, Leticia Ortiz, que según las memorias del rey Juan Carlos no ha contribuido precisamente a mejorar las relaciones entre los miembros de la Casa Real. La historia de las monarquías europeas constituye un fenómeno ciertamente apasionante.
Si a inicios del siglo XVI todos los monarcas europeos eran absolutos, la reforma protestante fue llevando a las monarquías que quedaron en su territorio a adoptar modelos de carácter crecientemente constitucional. A finales del siglo XVIII resultaba obvio que las monarquías protestantes habían sabido adaptarse, convirtiéndose en constitucionales en mayor o menor medida, mientras que las monarquías católicas se mantenían firmemente ancladas en el absolutismo. La Revolución Francesa, iniciada en julio de 1789, provocó no solo el derrocamiento del rey más importante de Europa occidental, sino también su ejecución en la guillotina y la proclamación de la República. Durante el siglo XIX, las monarquías católicas, como las de España, Portugal, Francia, Austria y los distintos reinos italianos, irían cediendo en sus características absolutistas en favor de modelos con cierta impronta liberal en un intento desesperado de supervivencia. Una supervivencia que no era en absoluto cuestionada en un norte protestante y constitucional. Durante las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, las monarquías católicas fueron desapareciendo fundamentalmente como consecuencia de movimientos populares, como fueron la proclamación de la Segunda República en España o el referéndum sobre la forma de Estado en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, la suerte de la monarquía pareció feliz solo en el norte de Europa y destacando de manera especial la británica. Las últimas décadas no han sido fáciles para las instituciones monárquicas. La monarquía solo fue reinstaurada en España y por decisión de un dictador, mientras que la monarquía británica pasaba por una crisis creciente y las monarquías nórdicas pretendían renovarse mediante la sucesión de matrimonios con plebeyas. Este gesto, que en un primer momento parecía rejuvenecer a las monarquías, ha terminado revelándose después como un verdadero talón de Aquiles, al tratarse en algunos casos de mujeres que no cuentan con la debida preparación para ser reinas de manera cabal. En el caso de España, además ha significado el quebrantamiento de una norma secular que implica que un potencial heredero de la corona, como en su día lo fue el príncipe Felipe o la infanta Cristina, no puede casarse con ninguna persona que no pertenezca a una casa soberana, ni siquiera con un grande de España. Con el paso del tiempo, por lo tanto, la monarquía ha ido desapareciendo de Europa, en el este, a causa del avance del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. Solo se ha restaurado en España hace 50 años y solo se ha mantenido sólida en naciones de raigambre protestante. Sin embargo, nada hace pensar actualmente que la institución monárquica pueda ya sobrevivir de manera prolongada. De entrada, la estabilidad que se relacionaba con la institución monárquica ha ido desapareciendo, especialmente a causa de la inmigración ilegal en las naciones del norte de Europa, dotadas durante décadas de un enorme nivel de bienestar que superaba holgadamente al de los mismos Estados Unidos. El intento de los monarcas ha sido entonces mantener a la institución a costa de someterla a la agenda globalista, asumiendo incluso algunos de sus aspectos más aberrantes como la ideología de género. Sin embargo, nada indica que esa sumisión vaya a constituir garantía de permanencia. Del monarca no se espera gobierno desde hace siglos, pero otros aspectos relacionados con él, desde la vistosidad a la ejemplaridad, pasando por la raigambre en la historia y la solidez institucional, se han ido marchitando poco a poco en medio de escándalos matrimoniales, quejas por el coste de la institución, que salvo en el caso de Gran Bretaña suele ser más barata que una república, y sobre todo la erosión de un estado del bienestar que podía ser calificado de ejemplar y que no está sobreviviendo airosamente a la inmigración masiva. A medida que naciones como Suecia, Holanda, Dinamarca, Noruega o incluso el Reino Unido bordean peligrosamente su final, el futuro de la monarquía se convierte más inseguro y no es más cierto en una nación como España, que avanza a diario hacia la condición de Estado fallido. Llegados a ese punto, es posible que la monarquía solo persista en casos donde conserva un carácter teocrático, como es, por ejemplo, Marruecos, el Vaticano, el Golfo Pérsico o la península arábiga, donde ha mantenido sus características más despóticas en términos históricos.
Todo ello si no se produce una caída como la que hace algo más de 4 décadas tuvo lugar en Irán. La historia humana enseña muchas lecciones y una de ellas es que ninguna institución, absolutamente ninguna, es permanente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, aunque a decir verdad, es algo que no está muy relacionado con la institución monárquica. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al futuro de las monarquías europeas. No crean ustedes, monarquías realmente quedar en el mundo, quedan en Europa y las teocracias, es decir, Marruecos, el Vaticano, las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, y se acabaron las monarquías. La monarquía es una institución que ha persistido a lo largo de milenios, pero que verdaderamente empezó a recibir un golpe de muerte, sobre todo a finales del siglo XVIII, como consecuencia del empuje del liberalismo. En Europa, la historia de las monarquías es enormemente interesante. Hasta inicios del siglo XVI, la monarquía es una monarquía absoluta que ha surgido sobre todo el desarrollo medieval, en que tras la caída del Imperio Romano se van formando monarquías nacionales, una de las primerísimas, precisamente la monarquía española, pero la reforma hace que el destino que van siguiendo esas monarquías sea muy distinto. En el este de Europa, sobre todo, hay una gran monarquía que efectivamente es el Imperio Turco y es la Rusia de los zares, pero en la Europa occidental se produce una diferencia enorme entre las monarquías del sur, que son católicas y siguen siendo absolutistas, y las monarquías del norte, que son protestantes y que de manera creciente se van convirtiendo en monarquías constitucionales, algunas incluso previo paso por una república efímera, por ejemplo en Holanda, por ejemplo en Inglaterra después de la primera revolución puritana. Parece que esas monarquías absolutistas, católicas del sur de Europa van a ser eternas hasta que a finales del siglo XVIII estalla la Revolución Francesa, un 14 de julio de 1789, y el rey más poderoso de Europa, el rey de Francia, acaba decapitado en la guillotina y, por si fuera poco, se proclama la República, la segunda República Occidental. La primera había tenido lugar en Estados Unidos en 1776, apenas un poquito más de una década antes. Durante el siglo XIX, mientras esas monarquías nórdicas siguen siendo estables y siguen siendo constitucionales y protestantes, las del sur de Europa intentan ir haciendo concesiones para poder mantenerse. Concesiones liberales muy discutibles. En Francia va a haber una alternancia de reyes y de repúblicas hasta que al final Francia, a finales del siglo XIX, opte de manera definitiva por la forma de Estado republicana. En el caso de Italia, las distintas monarquías van siendo constitucionales hasta que se produzca una reunificación bajo un monarca constitucional, Víctor Manuel, y en el caso de España, Portugal o Austria, Hungría, hay mayores o menores cesiones de carácter constitucional.
todas esas monarquías van a ir desapareciendo a lo largo del siglo XX. Algunas como consecuencia directa de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es el caso del Imperio Austrohúngaro. En otros casos, como el de España, por un movimiento popular que acabó con la proclamación de la Segunda República, pero incluso el caso de Italia, donde la monarquía aguanta, incluso apoyándose en la dictadura de Mussolini, será después de la Segunda Guerra Mundial un referéndum popular el que la expulsará, por poca diferencia, también hay que decirlo, de territorio italiano, proclamando la República. Las monarquías europeas parece entonces que van a convertirse en bastiones sólidos de la institución. Son monarquías donde además se avanza muchísimo en derechos sociales. En ese sentido, los estados del bienestar de las monarquías nórdicas superan con mucho en términos de prosperidad a cualquier estado del mundo, incluyendo los Estados Unidos y el Canadá, y hay quien incluso llega a decir que cuando desaparezcan las monarquías siempre quedarán 5 reyes, los 4 de la baraja y el rey del Reino Unido, de Gran Bretaña. La situación ha sido muy distinta con el paso del tiempo. Solo una monarquía se ha reinstaurado en 1975, hace medio siglo, en el caso de España, y en el caso de las otras monarquías, en estos momentos están en una clara situación de crisis, a pesar de que en el caso de las monarquías nórdicas, precediendo a la española en varias décadas, los herederos optaron por casarse con plebeyas, quizá pensando que no tenían tanta dependencia de la tradición monárquica, o quizá pensando que eso les iba a acercar al pueblo y los iba a colocar en una situación de permanencia. En estos momentos, la monarquía británica atraviesa una crisis inusitada, una crisis que incluso lleva a pensar en la escasísima idoneidad de los posibles sucesores, en la edad, desde luego, nada primaveral del actual monarca, Carlos III, y en la conducta, desde luego, nada ejemplar de algunos de los miembros más importantes de la familia real, como el príncipe Andrés, al que se ha destituido de todos sus títulos por la implicación en el escándalo Epstein. Las monarquías ejemplares del norte de Europa tienen como gran amenaza el hecho de una inmigración ilegal que ahora mismo contiene el riesgo de convertir en estados fallidos a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, y que incluso está haciendo que algunos monarcas se hayan entregado con armas y bagajes a la agenda globalista. Es el caso de una Noruega donde el rey puede hablar de niños, niñas y niñes, lo cual es verdaderamente inquietante. Y el caso español, que es ciertamente un caso sui generis, como suele ser buena parte de la historia de España, tampoco tiene ni mucho menos esa estabilidad garantizada. Hoy mismo se celebraba un acto en homenaje a la monarquía donde no estaba, y el escándalo es clamoroso, precisamente el rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, que ha sido el personaje en el que se reinstauró la monarquía y en el que ésta ha vivido durante años. Realmente es el gran personaje de la historia de la monarquía en el siglo XX y en no pequeña porción de lo que hemos vivido del siglo XXI. De manera que es muy posible que a la vuelta de no muchos años la monarquía siga existiendo como institución, pero curiosamente en aquellos lugares donde conserva un tinte teocrático y donde es absolutista, es decir, en Marruecos y en Arabia Saudí, es decir, las monarquías del Golfo Pérsico y el Estado Vaticano. Y en el resto, la idea de la propia monarquía constitucional, pues seguramente se convertirá en cosa del pasado, pero es que no hay institución humana que dure para siempre. De eso hablábamos hoy en nuestro editorial y llega el momento de entrar en el boletín, y vamos a entrar en el boletín como siempre, empezando por el segmento de España. Y por cierto, el juez amplía los delitos y los imputados por la trama de las mascarillas en Almería. Aquí la cosa verdaderamente es notable. Lo de las mascarillas fue una vergüenza dentro de esa vergüenza universal y planetaria que fue la crisis del coronavirus. Y claro, lo que se va descubriendo es verdaderamente sobrecogedor. Por cierto, curioso,
que Salvador Illa, que tuvo el papel nada ejemplar de ministro de Sanidad, no aparezca por ningún sitio, y más cuando estuvo vinculado a algunos de los casos de corrupción relacionados con el coronavirus más escandalosos y que se produjeron en Cataluña. ¿Cómo Salvador Illa consigue escapar de todo esto? Mientras Ábalos y Koldo García han sido citados por el Supremo para el 27 de noviembre, para la semana que viene, para ver si ingresan en prisión preventiva o no ingresan. Eso es un misterio a la altura casi de los grandes misterios de las religiones monoteístas. De entrada, la Fiscalía pide nada más y nada menos que 24 años de prisión para Ábalos. No es ninguna tontería. Y 19 años y medio para Koldo García por el tema de las mascarillas. Y, sobre todo, el fiscal se basa en el testimonio del empresario Víctor de Aldama, que efectivamente contribuyó a que se cobraran, pues llámenlo ustedes, mordidas, sobornos, comisiones, como les apetezca. Esto, además, se suma con esa investigación de la UCO que pasa por Almería y que en este caso implica a dirigentes no del Partido Socialista, sino del Partido Popular. Por cierto, una trama de corrupción que pasa por los contratos públicos, como suele ser habitual, y que viene por lo menos desde el 2016. No está nada mal. Y donde, como ustedes saben, pues ha caído de momento entre los detenidos el presidente de la Diputación de Almería y el vicepresidente. Absolutamente ejemplar, porque la verdad es que todo esto constituye una radiografía bastante clara de la situación en España. Los dos grandes partidos metidos hasta las cejas en la corrupción y en una corrupción que aprovecha un desastre nacional como fue la crisis del coronavirus. Crisis que desde luego abordaron y gestionaron pésimamente. España junto con el Perú son las dos naciones que peor abordaron la crisis del coronavirus. Ahora, eso sí, abordarlas mal desde el punto de vista de atención a los ciudadanos, porque desde el punto de vista del enriquecimiento a costa de los ciudadanos, verdaderamente lo de España fue ejemplar. Ejemplar del delito y ejemplar de lo que no hay que hacer. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buena tarde, querido César. Hemos llegado al viernes de nuevo. Hoy tenemos ración doble de corrupción, bipartidismo corrupto en vena. La escena política y judicial de España vive dos terremotos paralelos que, aunque distintos, comparten un patrón común y es el uso presuntamente irregular del poder público para obtener beneficios privados, además en situaciones de extrema necesidad o peligrosidad. Por un lado, el caso Koldo, que ha llevado al Tribunal Supremo a situar a José Luis Ábalos y a su antiguo asesor ante una posibilidad real de ingresar en prisión preventiva. Por otro, la extensa operación de la UCO en Almería, que ha destapado un entramado de supuestas comisiones, contratos amañados y vínculos directos con cargos del PP provincial desde al menos 2026. Ambos casos se han convertido en un símbolo de cómo la corrupción arraiga en distintos niveles de la administración y fractura la confianza ya escasísima de los españoles en sus instituciones. En el ámbito nacional, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a Ábalos y Koldo el próximo 27 de noviembre para decidir si deben entrar en prisión mientras esperan juicio. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes y 19 años y medio para el que fuera su mano derecha por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos de mascarillas durante la pandemia. Las acusaciones populares elevan además la petición hasta los 30 años. El juez, que hasta ahora había rechazado la prisión provisional, ya advirtió que el riesgo de fuga aumentaba conforme avanzaba el procedimiento. El escrito del fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, describe una estructura muy definida. Según su tesis, Koldo García era directamente el alter ego de Ábalos, transmitía decisiones, negociaba con intermediarios y gestionaba la obtención de beneficios derivados de adjudicaciones públicas. A través del empresario Víctor de Aldama, que confesó parte de los hechos, habrían accedido a información privilegiada que permitió orientar
contratos urgentes de mascarillas a empresas concretas. En paralelo, Ábalos habría recibido pagos en especie, viviendas vacacionales pagadas, alquileres sufragados para su entorno o ventajas económicas vinculadas a adjudicaciones bajo su ministerio. Mientras el caso Ábalos avanza a gran velocidad en el Supremo, otra tormenta crece en Almería. La Unidad Central Operativa ha ampliado la investigación por el caso Mascarillas de Almería hasta convertirla en una macrocausa con 17 investigados ya, entre ellos políticos de primer nivel del PP provincial, el presidente de la Diputación y del partido, Javier Aureliano García, su vicepresidente, alcaldes, técnicos, familiares directos e incluso diputados encargados de gestionar fondos europeos. Hasta ahora todos han quedado en libertad, eso sí con cargos, pero están sometidos a estrictas medidas cautelares. Lo que comenzó con un contrato de 2 millones de euros para material sanitario durante la pandemia, del que habría surgido un beneficio ilícito cercano al millón, ha revelado un entramado mucho más amplio. Registros policiales han hallado bolsas con 120.000 euros en metálico, dinero oculto en muebles, almohadas, comunicaciones que apuntan a manipulación de expedientes y hasta armas de fuego. La incautación de teléfonos, audios y documentación ha permitido reconstruir un mapa de adjudicaciones que abarca contratos desde ese año 2016 ya mencionado, cuando la Diputación estaba dirigida por Gabriel Amat, figura clave del PP andaluz, hasta el que llegan ahora también las investigaciones. La UCO revisa contratos previos y posteriores al COVID, entre ellos licitaciones municipales, expedientes de la Diputación, adjudicaciones a empresas vinculadas a familiares de cargos públicos, modificaciones presupuestarias y presuntos sobrecostes. Los delitos que se investigan también se han ampliado, abarcan ya cohecho, malversación, blanqueo, corrupción en la contratación pública y tráfico de influencias, lo que para muchos comenzó como un episodio más del caos administrativo de la pandemia se ha convertido en lo que ya se denomina abiertamente el caso PP de Almería. El impacto político es considerable. El PSOE, principal corrupto de los contratos de mascarillas a nivel nacional, exige aquí la destitución inmediata de los cargos implicados, mientras el PP intenta contener la crisis con un relevo interno de emergencia y mensajes de prudencia. Las repercusiones electorales son imprevisibles, deberían ser catastróficos los resultados de ambos partidos, pero lo cierto es que el escándalo ha sacudido con fuerza una de las redes provinciales más relevantes del Partido Popular y sobre todo ha activado alarmas dentro de la propia administración pública sobre la fragilidad de los mecanismos de control y la facilidad con la que entramados locales operan años sin ser detectados. El que ambos casos se produzcan en simultáneo, el nacional y el provincial, evidencia un problema transversal, que es el uso de cargos públicos para beneficio propio, la falta de transparencia en adjudicaciones y la existencia de redes clientelares y de intermediación que se activan cuando hay dinero urgente, contratos millonarios o licitaciones con poco control. Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo. El 27 de noviembre el Supremo decidirá, por tanto, si Ábalos y Koldo esperan juicio en libertad o en prisión. En Almería, la UCO prepara nuevas diligencias y no se descartan más detenciones. Y, por supuesto, la otra gran noticia en España es la celebración, por llamarla de alguna manera, del 50 aniversario de la instauración de la monarquía. 50 aniversario que, como ustedes se pueden imaginar, está vinculado de manera directa al general Franco, lo cual, con toda la historia de la ley de memoria histórica, etcétera, 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 pues evidentemente coloca a la institución monárquica en una situación más que delicada. Hay que decir que la celebración institucional de la monarquía ha sido pobretona hasta unos extremos tremendos. No lo decimos solo porque se haya excluido totalmente a Juan Carlos I, que esto es algo ridículo. Esto es como hacer una celebración del vino de Jerez y no invitar a los productores y bodegueros. O sea, es algo absolutamente absurdo. El rey emérito no ha estado en ninguna de los dos desangeladísimos actos oficiales, aunque parece ser que sí está invitado a una comida privada que va a haber el día 22 en el Pardo. Es decir, se van a reunir a comer y parece ser que a lo mejor aparece el rey emérito, o lo mismo, el rey emérito se olfatea el ambiente que va a haber en el Pardo y decide no ir.
Desde luego, si uno tiene que atender a lo que ha escrito en sus recientemente publicadas memorias, debe tener maldita la gana de ver a buena parte de la familia, empezando por su nuera Leticia y por su hijo Felipe. Pero en cualquiera de los casos, lo que es tremendo son estas dos celebraciones que, insistimos, como mínimo, han sido muy desangeladas. La primera tuvo lugar en el Parlamento, en el Congreso, y fue, bueno, pues una especie de debate de pourparlers sobre la corona y la transición. Bueno, pues debate que ya se pueden ustedes imaginar que ha sido la cosa más desangelada del mundo, porque era un diálogo moderado por Fernando Onega e Iñaki Gabilondo, vamos, dos chavalotes jovencitos que están empezando en la procesión. Esto además tiene su gracia, porque claro, Fernando Onega en su día fue portavoz de la Guardia de Franco. Yo supongo, es verdad que Fernando Onega ha conseguido ocultar esto y otras cosas de su carrera con bastante habilidad, pero alguien debería saberlo. Bueno, o lo han sabido y han dicho que, en fin, que como toda la gente de su generación se ha ido muriendo, pues que le vamos a poner, ¿no? No vamos a traer a Luis del Olmo, que el pobre ya debe estar cerca del estado de la momificación, pues Fernando Onega. Y el otro, pues otro del Frente de Juventudes, Iñaki Gabilondo, mal llamado el padre Galibondo, no vamos a decir por quién de la Casa Real, pero por alguien de la Casa Real, que lo llamaba precisamente el padre Galibondo, y estos moderaban. Y luego, ¿quiénes han aparecido por allí? Hombre, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que son los dos únicos de los mal llamados padres de la Constitución que están vivos, y decimos mal llamados porque al final la Constitución no la redactaron ellos, estaban por ahí, como que la redactaban, pero no fueron los que redactaron la Constitución, ni mucho menos, y es más, la mayor parte de la Constitución la redactaron dos que no estaban entre los que se supone que la redactaban, y luego había un tercero por encima de ellos que tampoco se le quiere recordar en estos momentos porque no es adecuado recordarlo, les adelanto que no es el rey, y claro, en medio de todo esto, pues que estuvieran estos dos y los otros dos ya es curioso. Luego además estaba Adela Cortina, que es académica y que es presidenta del Centro de Estudios y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamud, con lo cual ya se pueden imaginar que el acto pues muy desangelado. Estuvo el rey con las hijas, no fue Pedro Sánchez, porque diría, ¿para qué me voy a aburrir yo con este muermo? Y además Iñaki Gabilondo ya no hace ni siquiera el programa de la mañana en la SER, y en fin, algo muy desangelado en el Congreso y en petit comité y supuestamente de carácter, ¿cómo diríamos?, académico, por llamarlo de alguna manera. Acto institucional, ese ha tenido lugar al mediodía en el Palacio Real, lo ha presidido el rey Felipe, ahí sí que ha estado Pedro Sánchez, pero claro, el acto se ha limitado a entregarle el toisón de oro a la reina Sofía, como gran defensora de la monarquía, su marido por lo visto pasaba por allí, y luego pues les han dado también el toisón de oro a Felipe González, a Miquel Roca y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. No nos pregunten ustedes por qué se lo han dado a Felipe González y no se lo han dado a otros presidentes del gobierno, esa es la realidad, pero este también ha sido un acto muy desangelado. La monarquía cumple 50 años precisamente cuando está muy cuestionada y vamos, después de las memorias de Juan Carlos, la verdad es que da la sensación de que tiene un futuro bastante negro. La conmemoración por el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía en España se ha celebrado este viernes 21 de noviembre con dos actos oficiales, uno en el Congreso de los Diputados y otro en el Palacio Real. Tras meses de incertidumbre sobre el enfoque y la asistencia, ya es oficial que don Juan Carlos no participa en ninguno de estos eventos. No ha participado, vamos, su presencia solo está confirmada como invitado al almuerzo privado y estrictamente familiar que los actuales reyes van a ofrecer en el Palacio del Pardo este sábado 22, que es la fecha exacta de la efeméride. La ausencia del rey emérito no sorprende del todo. En realidad, desde su marcha a Abu Dhabi en 2020 ha sido excluido de la agenda institucional y también en gran parte de la familiar. Sin embargo, su figura vuelve inevitablemente ahora al centro del debate, y es que su llegada reciente a España, primero a Vitoria y después con intención de desplazarse a Portugal ante
antes de viajar a Sanjenjo para una regata, ha coincidido con la publicación en Francia de fragmentos de sus memorias en las que entre otras cosas, desvela tensiones personales con su hijo y con Leticia tras el estallido del escándalo sobre sus finanzas. Este contexto ha obligado a mantener las largas conversaciones entre Zarzuela y Moncloa para perfilar al milímetro el programa de estos actos del día 21 y 22 y evitar polémicas públicas. El primer evento ha tenido lugar esta mañana en la Sala Constitucional del Congreso. Ha sido una cita de carácter académico centrada en el papel de la corona durante el tránsito a la democracia y han estado los reyes y sus hijas, pero sin discursos institucionales. No les han acompañado tampoco las infantas, ni Elena ni Sofía, y no ha acudido Pedro Sánchez. El formato ha sido un diálogo moderado por Fernando Onega, el periodista, e Iñaki Gabilondo, periodista también, con la participación de dos de los padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, junto a la académica Adela Cortina y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamud. El verdadero acto institucional ha tenido lugar al mediodía en el Palacio Real, ha sido presidido por Felipe VI y allí el presidente del gobierno sí que ha estado en la ceremonia, cuyo momento central ha sido la entrega del Toisón de Oro. Sabrán, es una de las máximas distinciones de la Casa Real. Se lo han entregado a la reina Sofía, a Felipe González, al propio Miquel Roca y también a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. El rey ha estado acompañado de nuevo por la reina Leticia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, así como por representantes de las más altas instituciones del Estado. De esta manera se ha buscado que la conmemoración del medio siglo de monarquía parlamentaria, presentada oficialmente en estos términos para suavizar el foco sobre el reinado de Juan Carlos I, ha tenido un tono muy contenido, con perfil institucional muy bajo. De hecho, solamente han acudido políticos del PSOE y del Partido Popular. Los separatistas ya saben que nunca van a actos que tengan que ver con la monarquía. Vox ha dicho que tampoco va a asistir a actos en los que no vaya a poder rebatir a Pedro Sánchez y no ha sido una celebración al uso. Han querido huir de celebraciones grandilocuentes. La jornada buscaba ser discreta en un momento de no excesiva popularidad de la monarquía y sí que buscaba, en cambio, proyectar estabilidad, continuidad y una lectura histórica que mirara más al legado constitucional que a la figura del monarca que accedió al trono hace exactamente 5 décadas y del que algunos parecen no querer acordarse. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y nos detenemos de pasada en Estados Unidos porque el secretario de Guerra de Estados Unidos ha anunciado que el Cártel de los Soles es un grupo terrorista. De este tema hemos hablado en el Gran Reseteo, hemos hablado en el Despegamos en repetidas ocasiones. Y hombre, según nos pille el día, pues dan ganas de llorar o dan ganas de reírse a carcajadas. Primero, porque esto del Cártel de los Soles nunca ha dejado de ser un invento. Segundo, porque la llegada de droga a Estados Unidos, pues hombre, no pasa precisamente por Venezuela. Venezuela ni siquiera tiene producción de droga. Bueno, puede tener en algún caso cierto papel instrumental en el tráfico, pero vamos a ver, aquí la droga entra fundamentalmente a través de la frontera de México y en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la frontera con el Canadá. Es decir, nada más lejos del Caribe que la frontera del Canadá. Y aquí lo que da la sensación es, primero, de que se vuelve a utilizar el término terrorista como una especie de justificación para intervenir. Y aquí la verdad es que las administraciones, tanto republicanas como demócratas, lo han hecho siempre. Es decir, de pronto te designan como terrorista, luego hay un cambio y dejas de serlo. Por ejemplo, eres un terrorista que está en la lista de más buscados en un momento determinado porque estás en Al-Qaeda, de pronto te conviertes en el presidente de Siria, como ha sucedido hace unos meses, eres un amigo y te recibe el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Y claro, a partir de aquí, pues como ustedes comprenderán, esta es una de las situaciones
que son como mínimo discutibles. Por supuesto, para los que están deseando que se invada Venezuela, que caiga Maduro y que caigan luego otro tipo de dictaduras y consideran que este tipo de acciones que violan totalmente el derecho internacional pues están justificadas por el fin que persiguen, pues esto será motivo de alegría. Pero es una alegría un tanto prematura, ¿eh? Está por ver en qué va a acabar todo esto y desde luego los países del Caribe lo tienen claro. Hace unos días firmaron una declaración pidiendo que no se intervenga militarmente en la zona del Caribe porque ya se temen que, como todas las denominadas intervenciones humanitarias, buena para la gente no va a ser. Estados Unidos se prepara para un movimiento que puede redefinir por completo su política, su estrategia hacia Venezuela. El secretario de Rapid, Hegseth, ha adelantado públicamente los efectos que tendrá la inminente designación del llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que la administración Trump ya ha fijado para entrar en vigor el 24 de noviembre. Según Hegseth, esta catalogación abrirá nuevas posibilidades de acción contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien Washington considera el líder de facto de esa estructura criminal. El funcionario explicaba que la designación no es un simple gesto político, sino que va a servir para ellos como herramienta jurídica que amplía significativamente el margen de acción estadounidense. Ahora puede haber desde sanciones reforzadas hasta incluso la posibilidad de operaciones internacionales más agresivas contra individuos, contra redes financieras y contra bienes vinculados al chavismo. En sus propias palabras, la medida aporta un montón de nuevas opciones en una etapa en la que el gobierno de Trump ya ha intensificado y mucho la presión contra Caracas. En los últimos meses, desde agosto, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe. Ahí están, ya saben, el portaaviones USS Gerald Ford, uno de los más avanzados y potentes del mundo, que está operando acompañado de al menos otros 8 buques. La actividad militar ya ha tenido consecuencias operativas. Estados Unidos ha ejecutado bombardeos contra narcolanchas que, según sus servicios de inteligencia, intentaban transportar cargamentos hacia territorio estadounidense usando corredores del Mar Caribe. Esas acciones, que Estados Unidos justifica como operaciones defensivas y antinarco, se enmarcan en esa estrategia más amplia para golpear las estructuras económicas que sostienen al régimen venezolano. Hegseth insistía también en que Nicolás Maduro no es un líder legítimamente elegido. Reiteraba la posición oficial de Washington sobre el carácter fraudulento de las elecciones venezolanas y el desconocimiento de los resultados por gran parte de la comunidad internacional. En este escenario, la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista no solo apuntaría a militares del entorno chavista tradicionalmente vinculados al contrabando y al narcotráfico, sino también al propio Maduro, que sería identificado jurídicamente como jefe máximo de la estructura. Esto permitiría a Estados Unidos aplicar contra él y su círculo cercano mecanismos que hasta ahora estaban reservados para líderes de grupos terroristas internacionales como Al-Qaeda o Hezbollah. Es decir, congelación automática de sus activos, restricciones extremas de movimiento, persecución de colaboradores incluso fuera del ámbito estadounidense y la habilitación para actuar contra redes financieras y logísticas que operan en terceros países. La amplitud de estas facultades explica por qué la designación ha generado expectativa, preocupación e incluso críticas en la región. Para Washington, la medida refleja esa estrategia de acción directa para acelerar el aislamiento. Para Caracas, por supuesto, supone una escalada hostil que podría utilizarse como justificación para operaciones militares contundentes, que es lo que muchos, lógicamente, están esperando, empezando por la propia oposición venezolana. En cualquiera de los casos, este anuncio confirma que Estados Unidos ha decidido elevar la confrontación con Maduro. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista reconfigura el tablero diplomático y también sitúa a Venezuela en una categoría que va a tener consecuencias políticas, económicas y estratégicas a nivel internacional. Y nos vamos de Venezuela, Caribe y aledaños, nos vamos nada más y nada menos que a otro de los países hermanos de Hispanoamérica, a Bolivia, donde han decidido eliminar el Ministerio de Justicia. Sí, lo han oído ustedes, no han oído
Por error, Rodrigo Paz ha anunciado la disolución total del Ministerio de Justicia. ¿Razón para acabar con el Ministerio de Justicia? Pues hombre, muy sencillo, que dicen que el Ministerio de Justicia era un instrumento de persecución política y de chantaje desde el poder. Esto, de nuevo, como el argumento del cártel de los soles, habrá gente que le suene bien, pero es discutible. Vamos a ver, ¿el Ministerio de Justicia bajo el MAS fue un instrumento de persecución política? Lo fue. ¿Ejercía un chantaje desde el poder? Lo ejercía. Pero eso no significa que no se pueda proceder a una purga en profundidad, una limpieza a fondo del Ministerio de Justicia y que persista el Ministerio de Justicia. No existe ninguna razón para acabar con él. Y sobre todo, a uno le queda la duda de qué va a venir después de esto. Es decir, después de suprimir el Ministerio de Justicia, ¿va a haber una justicia independiente en Bolivia? ¿De verdad? ¿Realmente? Y las reformas de carácter judicial que se tienen que llevar a cabo en Bolivia, ¿desde dónde se van a llevar? ¿Desde el Ministerio de Defensa? ¿O desde el Ministerio de Economía? Porque no hay un Ministerio de Justicia, no va a haber un ministro de Justicia que se ocupe de ello. De manera que a algunos esto les parecerá fantástico, pero realmente no suena tan convincente como seguramente desearía el presidente Paz. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado oficialmente la eliminación del Ministerio de Justicia tras fuertes tensiones internas ocasionadas por el nombramiento de la persona prevista para dirigir esa cartera. En una rueda de prensa, Paz declaró que se acabó el Ministerio de la Persecución, se acabó el Ministerio de la Injusticia, se acabó el Ministerio que era de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político. No habrá más persecución política. Es literalmente lo que decía. Según el mandatario, con este cambio radical busca dar garantías al sistema judicial para sus reformas y trabajar conjuntamente con todas las administraciones del país en función de la justicia. También subrayaba que si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia y que si la justicia es mala, la democracia es mala. El anuncio se producía junto al nombramiento de Jorge Franz García, quien había condicionado su posibilidad de asumir la cartera a que el Ministerio de Justicia después fuera eliminado, una promesa que Paz ya había asumido durante su campaña electoral. De hecho, había presentado el nuevo presidente la idea durante el debate electoral, calificando al ministerio como el Ministerio de Coimas y Sentencias y afirmando que lo cerraría para evitar que siguiera funcionando como herramienta de control político. La decisión del nuevo presidente llega en un contexto de profundo desgaste del sistema judicial boliviano y de críticas por su dependencia política tras 20 años de gobiernos del MAS. En los primeros días del gobierno de Paz ya se dio un encuentro con las autoridades del órgano judicial, con el presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, que comentó que con ustedes comienza la nueva justicia para Bolivia, que ya no esté al servicio del poder político. Esa reunión refuerza el compromiso declarado por el mandatario de impulsar una reforma institucional en la justicia para digitalizar expedientes, auditar procesos y, en definitiva, incrementar la transparencia y la desaparición del antiguo esquema de control. Esta eliminación del Ministerio de Justicia es una medida extraordinaria desde el punto de vista administrativo y simbólico. Significa que la cartera no va a seguir existiendo y que sus funciones deben redistribuirse o reinventarse. Para Paz, este paso refleja una voluntad de construir una justicia independiente y valiente que no persiga a sus adversarios políticos, sino que garantice igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, marca una nueva etapa para Bolivia que ya se percibe como un cambio de rumbo tras la salida del MAS del poder y con una oposición que hasta ahora denunciaba políticas autoritarias y que ahora se encuentra en el Ejecutivo. Pues la verdad, me puede parecer un poco excesivo lo de cerrar el Ministerio de Justicia, pero por supuesto, si era una promesa electoral, pues lo que me resulta es milagroso que alguien las cumpla. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos vamos a Hungría. Nos vamos a Hungría porque el presidente Viktor Orbán ha decidido que no va a seguir una línea seguidista dentro de la Unión Europea y que se une a Donald Trump apoyando el plan de paz para Ucrania de 28 puntos. Un plan de paz que sinceramente nos parece que es lo mejor que se le puede ofrecer a Ucrania y lo mejor que puede conseguir Ucrania. A partir de aquí,
todo va a ir a peor, como cuando hace años decidió volverse atrás de los acuerdos a los que había llegado con Rusia en Estambul. Zelensky, auténtico dictador corrupto y vendepatrias, decidió someterse a lo que le decía Boris Johnson y continuar la guerra con consecuencias desastrosas para los ucranianos. Para Zelensky, la comprabragas de su mujer no ha sido fantástico. La guerra les ha proporcionado millones y un patrimonio inmobiliario de esos que, vamos, no te caben en una lista tan larga como el brazo, pero para los ucranianos ha sido un desastre. Orbán sostiene que efectivamente se tiene que acabar ese inmenso despilfarro que es la ayuda militar y financiera para Ucrania, porque eso es un callejón sin salidas. Ya ha dicho que Hungría no va a poner un céntimo más de esos 135.000 millones de euros que le quieren entregar a Kiev, porque el dinero desaparece, y por supuesto apoya el plan de paz de 28 puntos que se ha filtrado, del que les hablamos en su momento en el Despegamos, y que dice que Ucrania, por supuesto, se va a quedar sin las zonas rusófonas y sin Crimea, va a tener que limitar su ejército a pocos cientos de miles de soldados, no va a entrar en la OTAN y, desde luego, esto es lo mejor que va a poder sacar. Y realmente aquí no hay más vuelta de hoja. Orbán ya ha dicho que Trump y Putin se van a reunir en las próximas semanas, que van a ser unas semanas cruciales y, desde luego, más vale que Zelensky acabe aceptando esto, porque tal y como está la situación en el frente, el día menos pensado los rusos se plantan en Ayesa, Odessa, si lo prefieren ustedes pronunciado a la española, y desde luego la situación para Ucrania va a ser muchísimo peor. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha vuelto a desafiar abiertamente la posición de la Unión Europea sobre la guerra de Ucrania. Fiel a su estrategia de acercamiento a Moscú, el mandatario húngaro ha defendido que la Unión debe dar marcha atrás en lo que califica como un callejón sin salida, es decir, el apoyo político, militar y económico a Kiev. Según Orbán, seguir financiando a Ucrania solo prolongará la guerra y arrastrará a Europa a un conflicto que, en su opinión, los líderes comunitarios han decidido librar sin admitirlo. En su habitual intervención de todos los bienes en la radio Kossuth, el jefe de gobierno húngaro ha arremetido hoy contra la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para movilizar otros 135.000 millones de euros en apoyo militar y fiscal a Ucrania. Orbán calificaba el plan de absurdo y reiteraba que Hungría no aportará fondos. Decía, el dinero de los húngaros es de los húngaros. Paradójicamente, Hungría es uno de los países que más se beneficia netamente del presupuesto europeo, recibe cerca de 4.000 millones más de los que aporta. Además de rechazar la ayuda financiera, Orbán ha exigido controlar a dónde va el dinero, insinuando corrupción en el gobierno ucraniano sin aportar pruebas concretas. Ese discurso coincide con el momento más delicado de la diplomacia en los últimos meses, y es la confirmación de que Estados Unidos ya ha entregado oficialmente a Volodymyr Zelensky ese plan de paz de 28 puntos que les contábamos ayer que se había filtrado y que ha sido redactado por el entorno del presidente Trump y negociado en parte con representantes rusos. El documento filtrado a medios fue entregado en mano a Zelensky, quien ha confirmado públicamente su recepción. Ese plan, respaldado por negociadores estadounidenses como Steve Witkoff y con aportaciones de Marco Rubio y Jared Kushner, yerno de Trump, propone un acuerdo extremadamente favorable a Moscú. Entre sus puntos clave de esos 28 están, por ejemplo, el reconocimiento internacional de Crimea, Donetsk y Lugansk como territorios rusos, la congelación de Jersón y Zaporilla según la línea actual del frente, la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN y la limitación de su ejército a 600.000 efectivos, no los 400.000 que se había publicado ayer. El plan era algo distinto de lo que se había filtrado en un primer momento, en realidad. A cambio, Estados Unidos ofrecería garantías de seguridad, acceso preferente al mercado europeo y un gigantesco paquete de reconstrucción para Ucrania. Zelensky confirmó que el plan fue efectivamente entregado por Washington, que su gobierno analizará cada punto de los 28 para avanzar hacia una solución. Sin embargo, deja claro que ha expuesto a los estadounidenses los
los principios irrenunciables para Ucrania. La Casa Blanca reconoce en privado que el plan no es fácil para Kiev, pero insiste en que la guerra debe terminar. Orbán, enterado del avance de esas conversaciones, ha afirmado también hoy que en las próximas semanas va a haber reuniones cruciales. Sugería que en Budapest se va a celebrar esa cumbre entre Trump y Putin, que se había pospuesto tras 2 intentos fallidos en Alaska y en la propia capital húngara. Según el primer ministro, algo se está moviendo y su país podría desempeñar un papel central en la negociación. Mientras tanto, sobre el terreno, la guerra continúa. En las últimas horas, bombardeos rusos han matado, según Ucrania, al menos una docena de civiles y han dejado unos 90 heridos. Zelensky ha viajado a Ankara por su parte. Ya les contamos que después de España se dirigía a Turquía para reunirse con el presidente Erdogan, aunque el representante estadounidense en la elaboración de este plan, Steve Witkoff, no ha asistido a esta reunión. Rusia, por su parte, mantiene silencio oficial. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmaba que no hay novedades, más allá de lo discutido anteriormente, aunque las filtraciones de este plan de 28 puntos indican lo contrario. En paralelo, el Pentágono ha enviado a Kiev una delegación de alto nivel encabezada por el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y altos mandos militares. Su objetivo es evaluar la situación de primera mano y trasladar sus conclusiones a la Casa Blanca. Así, mientras Orbán presiona desde la Unión Europea para cortar la ayuda a Ucrania y legitimar el plan de Washington, Kiev analiza ese documento que podría redefinir su futuro territorial, militar y político, si todo sale bien, muy pronto. Y seguimos sin marcharnos de la Casa Blanca, porque el presidente Trump ha decidido pedir la pena de muerte para aquellos políticos demócratas que llamaron a los militares a desobedecer órdenes. Bueno, en concreto, 6 legisladores del Partido Demócrata que recordaron a los militares que no obedecer órdenes ilegales es precisamente un supuesto legal, porque la ley obliga a desobedecer aquellas órdenes que son contrarias a la Constitución. Esto es totalmente cierto. Luego se puede discutir cuáles son esas órdenes, si efectivamente esas órdenes son ilegales o no lo son, todo eso se puede discutir. Pero el principio establecido por estos 6 legisladores demócratas es intachable desde un punto de vista jurídico y también moral. Los soldados no deberían obedecer jamás órdenes que son ilegales. Y esto, cualquiera que conozca la historia de cómo acabaron colgados de una cuerda una serie de criminales nazis en Nuremberg que apelaron al principio de que habían obedecido órdenes, pero que evidentemente no les sirvió de nada, pues solo con recordar eso uno se da cuenta de que estos legisladores demócratas no estaban nada desencaminados. Bueno, Trump considera que eso es sedición y a continuación ha dicho que la sedición es un delito muy peligroso que puede ser castigado con la pena capital. Bueno, pues esto realmente es algo muy discutible. La tesis del presidente Trump es tremendamente discutible, lo es, y lo que sí es cierto, aunque por desgracia no sea algo que se obedezca habitualmente, es que determinadas órdenes, por el hecho de ser ilegales, no deben ser obedecidas por un militar. Por cierto, principio que regía incluso en la Alemania nazi. Y terminamos las noticias y la semana hablando de nuevo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha vuelto a desatar una fuerte polémica doméstica en Estados Unidos tras proponer públicamente que los legisladores demócratas que instaron a los militares a rechazar órdenes que calificaron de ilegales deberían afrontar cargos por sedición e incluso la pena de muerte. La declaración, hecha en una serie de mensajes difundidos en su propia red social, Truth Social, ha generado un intenso debate sobre los límites del discurso político y la tensión creciente entre el poder civil y las Fuerzas Armadas. Trump afirmaba en esos mensajes que los legisladores han incurrido en sedición del más alto nivel y que debían, por tanto, ser arrestados y juzgados cuanto antes. Sostenía también que permitir que esas declaraciones quedaran sin castigo sería perder el país y añadió que había que dar ejemplo. En su mensaje insistía en que a su juicio esa conducta es sancionable con la pena de muerte y que representa un peligro para la estabilidad nacional. La reacción del presidente llegaba después de la difusión de un vídeo en el que 6 legisladores demócratas, todos ellos veteranos del ejército o antiguos miembros de agencias de inteligencia,
recordaban a los militares en activo que están obligados a rechazar órdenes ilegales. En el vídeo señalaban que las amenazas a la Constitución pueden venir del exterior, pero también del interior, y subrayaban que ningún funcionario, incluido el presidente, puede obligar a los miembros de las Fuerzas Armadas a incumplir la ley. El mensaje de fondo de los legisladores no es nuevo. La legislación estadounidense establece que un militar debe negarse a acatar cualquier orden contraria a la ley o a la Constitución. Sin embargo, que esa advertencia haya sido considerada por Trump como un acto sedicioso ha elevado la tensión política, que ya es mucha en Estados Unidos, a niveles inusuales. También plantea una cuestión relevante, y es hasta qué punto un presidente puede criminalizar una postura política. Las palabras de Trump han sido interpretadas por muchos analistas como un intento de reforzar su control político sobre las Fuerzas Armadas. En el pasado ya ha defendido Trump ampliar el uso de la pena de muerte en determinados delitos federales. Es un gran partidario de la pena de muerte, no se oculta, y sus mensajes más recientes apuntan a esa estrategia de endurecimiento retórico para presentar a sus opositores como una amenaza directa a la seguridad nacional. Este enfrentamiento dialéctico se produce en un momento también especialmente sensible para Estados Unidos, después de varios incidentes relacionados con la seguridad de altos cargos, en un momento en el que el país vive un debate permanente sobre la legitimidad institucional o la obediencia militar, así como el papel del presidente como comandante en jefe. Esta insistencia de Trump plantea interrogantes sobre la interpretación de la sedición. Lo cierto es que en Estados Unidos el clima político es de extrema crispación. No hay más que recordar, aunque en este caso no han sido los demócratas los atacados, los dos intentos de matar a Trump y el recientísimo asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Desde luego, tremendo lo que está sucediendo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches. Hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante, y procura descansar y disfrutar de este fin de semana. Es todo por hoy, César, y también por esta semana. Muy, muy feliz fin de semana para ti. Sé que tienes eventos muy importantes en el calendario. Desearte desde España todo lo mejor a ti, a la familia y, por supuesto, también a nuestros oyentes y al resto del equipo. Nos oímos ya este próximo lunes. Un fuerte abrazo. Hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda y firme de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos, no para contarnos y para darle el niquelado a la situación económica mundial como todos los días, sino para adelantarnos lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana, de manera que no se nos vayan. Y luego ya saben que tendremos nuestra entrevista especial, que es especialísima esta semana, esa entrevista con la que acabamos las emisiones de los viernes. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con ese rostro que se le pone más bonito que un San Luis, porque ya se acerca el fin de semana. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿De qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Este fin de semana es uno de esos fines de semana en los que uno hace el programa un poco cruzando los dedos para que no pase nada mientras que estamos grabando el mismo programa, porque la verdad es que vamos tan pegados. Sí, vamos tan pegados a la actualidad. Nuestros amigos ya saben que la semana pasada iniciamos pues una miniserie sobre la geopolítica de la droga, drogas y agenda globalista. Titulábamos este especial Fentanilo, militarización del Caribe y banca occidental. La semana pasada hablamos del fentanilo.
Explicamos cómo se usa como herramienta política todo lo que tiene que ver con la crisis del fentanilo en relación con China. También mencionamos algo de los países del sur del Río Grande, pero sobre todo nos centramos en ese fentanilo y en el uso de la banca occidental como elemento indispensable y fundamental para lavar todo ese dinero procedente no solo de las actividades del narcotráfico, sino de todas las actividades criminales que se producen a lo largo y ancho del planeta. Y estaba preparando el programa de esta semana y justo pues parece que la Casa Blanca nos ha escuchado, y cuando parecía que realmente había un perfil un poquito más bajo, sobre todo después de que Rusia apoyara militarmente al régimen de Venezuela, pues hemos conocido a través de esa exclusiva que ha aparecido en prensa norteamericana y ya ha dado la vuelta al globo esos planes de acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano que podrían abrir el camino para una campaña militar más amplia. Antes las operaciones encubiertas las acabamos descubriendo después. Ahora nos avisan antes, ¿no? Que esto también no deja de ser entretenido y divertido, como si no hubiera operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, don César. Exactamente. Es que no estarían haciendo su trabajo, ¿no? Sí. No estarían haciendo su trabajo, claro, evidentemente que tiene que haber operaciones encubiertas. La diferencia es que ahora mismo están esos informes en la mesa de Donald Trump, en el despacho Oval, al mismo tiempo que se reabre un canal de negociación con Venezuela que se había detenido, que se había cerrado hace unas 3-4 semanas, y en los cuales, o en el cual se ha llegado a plantear incluso la posibilidad de que Maduro abandonara el poder voluntariamente, eso sí, dentro de 1 o 2 años. Esto es como el despido de Bárcenas, la indemnización, ¿no? Sí, En diferido. Dice, yo me voy, pero ya si eso ya, no. Si hay que ir, se va. O sea, si me tengo que ir, me voy. Pero si no es tontería. Claro, déjame un par de añitos, claro, que tengo ahí unos negocietes, tengo unos lingotes de oro que tengo que mover, y luego resulta que me están buscando todavía los rusos y los chinos porque hace mucho tiempo que les debo mucho dinero. Bueno, fuera bromas, haremos una introducción explicando y recordando algunos conceptos de la semana pasada y enfocándolos sobre todo a ese Caribe, explicando que no se trata solo de extraer recursos, todo se está focalizando sobre todo en la prensa internacional en la obtención de los recursos de Venezuela, hidrocarburos, también recursos auríferos, es decir, el oro y otra serie de materias primas, pero la verdad es que esto forma parte de un proyecto mucho mayor, que no tiene por qué acabar en una intervención militar, esperemos que no acabe, pero sí en una herramienta o en un programa de dominación que tiene mucho que ver con la pérdida de la hegemonía de los promotores de la agenda globalista. Decimos muchas veces Estados Unidos, pero nos referimos sobre todo a esas élites de la esfera anglosajona que promueven esa agenda globalista. Analizaremos hasta qué punto puede ser real esa exclusiva del New York Times, la explicaremos en profundidad, sobre todo para las personas que a lo mejor pues, no tienen un conocimiento en detalle de todo lo que contaba el rotativo norteamericano. Hablaremos también de las ofertas anteriores para acceder los recursos venezolanos a Estados Unidos, tanto por parte del propio Nicolás Maduro como de la eterna o la nueva aspirante, Corina Machado, la Nobel de la Paz, que sigue proclamando los 4 vientos a quien haga caso, ¿no? Que ella necesita que haya un golpe de Estado en el país para poder entrar, gobernar y luego ceder los recursos a las entidades corporativas norteamericanas. Vamos a ver mañana un vídeo de María Corina en el American Business Forum que yo creo que va a dejar a muchos sorprendidos, a todos aquellos que siguen sin querer ver determinadas realidades. Hablaremos también del papel de Marco Rubio, que si bien en el resto de aspectos de la geopolítica norteamericana y del propio Departamento de Estado, Marco Rubio siempre ha estado con el pie cambiado, aquí es donde él realmente tiene su core, tiene su núcleo, tiene su negocio y tiene sus aspiraciones políticas en el futuro, sobre todo reeditando esa nueva guerra contra el terror, una vez que las organizaciones de narcotraficantes, las redes de narcotráfico, los clanes, son declarados terroristas por el Departamento de Estado. De esto hablaremos en la segunda parte del programa, una guerra contra el terror 2.0, utilizando la misma retórica que en la guerra contra el terror tras los atentados del 11S, por cierto, en los atentados del 11S que se recuerdan justo en la semana en la que ha estado visitando la Casa Blanca el monarca, el heredero del país que patrocinó esos atentados terroristas, lo cual no deja de ser pues otro elemento y al que no se ha podido investigar porque todos los presidentes han hecho todo lo posible porque no se le puede investigar. De hecho, es algo fastuoso, vamos. Sí. ¿Sabe usted, don César, que el único avión que despegó con los cielos cerrados en Estados Unidos después del 11S fue uno en el que sacaban a toda la familia saudí que estaba en territorio norteamericano? Esos vuelos charter sí que vuelan. Sí que vuelan y vuelan alto. También veremos a Peter Hegseth, el secretario del Pentágono,
secretario de la guerra, como le gusta ahora llamarse, el jefe del Pentágono, este antiguo presentador de Fox News, equiparando a los narcotraficantes con ISIS y Al-Qaeda, lo cual pues no deja de tener también un puntito de veracidad. También entraremos un poco ahí, con la ironía que nos caracteriza, pero también con la realidad, porque es evidente que el uso que se está dando torticero de todo este relato cae por su propio peso. Hablaremos del Cártel de los Soles, vamos a ver realmente quién lo dirige y si realmente existe, que yo creo que esa es la cuestión que hay que tratar. Hablaremos también de la implicación supuesta, no probada, y que según la inteligencia norteamericana no existe entre Venezuela y las principales rutas de la cocaína y del fentanilo. Expondremos también cuál es el objeto de poner a Colombia y a México en la diana, en este despliegue militar que es el mayor desde la tormenta del desierto, desde las operaciones iraquíes, y en la zona el mayor despliegue militar de la crisis de los misiles de los años 60, principios de los años 60 del pasado siglo. También analizaremos las actuaciones en Panamá, el uso de fuego real en determinadas actividades militares en Trinidad y Tobago, a 11 kilómetros solo de Venezuela. Y después, ya en la tercera parte del programa, expondremos las claves geopolíticas de todo esto, cuál es el desafío que se le presenta a ese grupo de países que se autodenominan, sobre todo en el marco de los BRICS, los países del sur global, esos países que tradicionalmente siempre han sido importantes, que han sido gobernados en su mayor parte por personas corruptas, que interesaba que fueran corruptas, tanto a Oriente como a Occidente, y que en los últimos tiempos pues han decidido, algunas de ellas, desmarcarse de algunas líneas prioritarias de la agenda globalista y lo pueden pagar muy caro. Hablaremos también y explicaremos qué relación puede tener esto con el fracaso del plan de Trump en el este de Europa, un plan de paz del este de Europa que esta misma semana pues hemos visto que puede cobrar nuevos bríos, veremos si se confirma. Haremos una comparación de esta política exterior de Donald Trump con la doctrina Monroe, esa doctrina que decía o que pedía a los países europeos que se mantuvieran sus garras fuera de Hispanoamérica. Y luego pues también intentaremos analizar en qué medida todo esto también repercute en las opciones que pueda tener el Partido Republicano de cara a las elecciones de midterm el año que viene, esas elecciones que, aunque a muchos nos puedan parecer lejanas, es prácticamente lo único que piensan en la Casa Blanca y en los despachos del Partido Demócrata. Estaba pensando que quién se va a presentar el Partido Demócrata, no a estas parlamentarias, sino luego a las elecciones presidenciales. Pues no está nada claro tampoco, don César, ¿verdad? No está nada claro. Fíjese usted que el personaje que más apoyan los jóvenes, agárrese a la silla, es Bernie Sanders. Sí, que tiene 84 castañas. O sea que, si es que el envejecimiento del Partido También Demócrata... le digo que teniendo en cuenta lo que hay, Bernie Sanders es el más normalito, ¿eh? Sí, pero si no le digo que no, pero quiero decir que yo dediqué esta semana un editorial al envejecimiento del Partido Demócrata. Por eso se lo preguntaba, sí. Porque es que es aterrador, o sea, es aterrador. Ha ido envejeciendo, ahí los Clinton han significado un tapón. Sí. Y realmente, oiga, que Nancy Pelosi se retira también cercana a los 90, que hay una senadora ahora mismo que no se entera, o sea, está en modo Biden, no se entera de lo que le dicen. Ha perdido ya el Wi-Fi, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Hay gente a la que conoce de años y no la reconoce, y esta quiere presentarse a la reelección y se plantaría con 90 y tantos años. O sea, de verdad lo del Partido como el propio Biden, Demócrata, sí, lo del Partido Demócrata es muy grave. Más del 70% ahora mismo del legislativo demócrata tiene más de 70%. Y los republicanos están algo mejor, pero no cree usted con mucho, porque no tiene nada más que ver el chavalote que hay ahora mismo en la Casa Blanca. Sí, es verdad, aunque Gavin Newsom en el Partido Demócrata sería el único que podría romper un poco esta regla, aunque ya está mayorcito, pero claro, es que este hombre ha dejado su estado como un solar. Entonces, ese es el gran problema de Newsom, que la gente lo conoce. Claro. Y entonces eso va muy mal, muy mal, muy mal. Caminar por determinadas calles de la costa oeste es estar en una película de terror. Sí. Con todo el elemento añadido de la gestión de incendios, etcétera, etcétera, pero para que vean también nuestros amigos cómo, a pesar de que normalmente pues intentamos siempre enfocar las cuestiones desde un punto de vista integral, analizando la geopolítica
pensando en las relaciones exteriores de los países, evidentemente siempre tienen un componente interno, todas las decisiones que se toman, y veremos hasta dónde llega este pulso. Recordemos que a partir del 24 de noviembre, el Cártel de los Soles, donde sitúa Estados Unidos a Maduro al frente de este cártel, será una organización terrorista, junto con otros 2 cárteles mexicanos, y en contra de lo que se está diciendo en muchos medios de comunicación, mañana lo analizaremos. Esto no da poderes a la Casa Blanca para declarar ningún tipo de guerra. Esto no lo prevé la Constitución estadounidense, está mal contado, está mal explicado, y mañana explicaremos realmente pues hasta dónde llegan las facultades del gobierno para, sin pasar por las cámaras, poder iniciar algún tipo de intervención, que recordemos en principio siempre es contra determinadas organizaciones, no contra países, aunque a los países se les pueda sancionar o a los gobiernos se les pueda sancionar por ello. Muchas cosas para mañana. No esperaba que fuera un programa con tanto contenido, pero al final se ha juntado el hambre con las ganas de comer, se ha juntado la actualidad con el análisis que estábamos haciendo geopolítico un poco más amplio. Y bueno, pues mejor, ¿no? Dirán nuestros amigos. Así tenemos las 2 cosas. Tenemos 2 por 1 mañana, don César. Sí, bueno, 2 y 3 en 1, como aquello famoso que había en su día, ¿no? El lubricante, el famoso lubricante. El lubricante 3 en 1, sí, pues yo no descartaría que por ahí sigamos. A más de un vecino mío le regalaría yo 3 en 1, porque cada vez que abren la puerta del armario, vamos, es como si estuviera dentro de mi casa. Que tampoco es tan difícil, señores, ¿eh? Se echa un poquito en la bisagra y ya está. Lo agradecerán ustedes y sus vecinos, sobre todo. Bueno, pues ya lo sabemos, en fin, y está bien, o sea que está bien. Seguro que vamos a tener un programón este fin de semana, como es habitual siempre en el Gran Reseteo, y desde luego más actual imposible. O sea, la verdad es que el Gran Reseteo diría que va pisando la actualidad, ¿no? Muchas veces se adelanta la actualidad que aparece mejor o peor en los medios, salvo aquellos programas que ha dirigido usted y que tenían un propósito de hacer una evaluación histórica de fenómenos muy importantes. Que son los que más nos gustan al final, porque al final usted también ahí disfruta más, yo también, y no tenemos que ir tan pegados a la actualidad. Esto hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, pero el trabajo del periodista, además como lo concebimos nosotros, que es estar todo el rato al pie de la actualidad, analizando y explicando, llega un momento en el que muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque y tienes que dar un pasito hacia atrás y analizarlo toda la situación con un poco más de frialdad. Y esto le suele pasar sobre todo a mucha gente que desempeña nuestro mismo trabajo, pero que a lo mejor no tienen ese oficio y yerran a la hora de ir tan pegados a la actualidad. En otros casos, pues es evidente que no hay más remedio, y también es que la gente necesita saber lo que está ocurriendo en tiempo real, así que para eso estamos nosotros. Es así. Pues un abrazo muy fuerte y nos encontramos este fin de semana en cesarvidal.tv. Igualmente, don César, hasta mañana. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso con esta entrevista especial que tenemos cada viernes por la noche. Tengo que recordar, y es que es de justicia decirlo, que por supuesto terminamos nuestros programas de lunes a jueves con personas de primerísimo nivel en áreas como la psicología, como la economía, como la literatura. Pero todos saben que yo tengo un cariño muy especial hacia esta entrevista de los viernes por la noche, porque siempre invitamos a personas que son muy, muy especiales. A veces esas personas especiales son conocidas en todo el mundo. Es ese director que ha ganado un Oscar, es ese cantante de ópera que actúa por todo el planeta, es gente muy conocida en todo el mundo. Otras veces tenemos como invitados a personas que son conocidas en su país, pero solo en el Perú, o solo en España, o solo en Argentina, o solo en México, y queremos que sean conocidas en otras partes del planeta. Y también, por supuesto, tenemos a personas muy conocidas en algunas regiones, en algunas provincias, pero ni siquiera en la totalidad del país donde han nacido. Esta noche tenemos a una persona muy, muy especial y tengo que decirle
que es uno de mis descubrimientos de este año. Y fue un descubrimiento increíble, fue probablemente además un descubrimiento inesperado porque descubrí un libro cuyo título es They Had Names, Tracing the History of the North American Indigenous People, es decir, tenían nombres trazando la historia de los indígenas de Norteamérica. Lo leí y me quedé asombrado al ver cómo la arqueología, sumada al estudio del ADN, es un instrumento extraordinario para reconstruir la historia de culturas, de pueblos y de civilizaciones. Me enamoré del libro. Después empecé a buscar otros libros del mismo autor. El segundo fue Trace, Human DNA Big Surprise, es decir, trazado, la gran sorpresa del ADN humano, y ese me pareció incluso mejor que el primero. Y por último, descubrí un tercero, Replacing Darwin, The New Origin of Species, es decir, reemplazando a Darwin, el nuevo origen de las especies. Me sorprendió totalmente, porque el autor es un hombre muy joven, pero es un hombre muy joven que obtuvo su licenciatura en Biología Molecular y Bioinformática en la Universidad de Wisconsin-Forsyth y además tiene un doctorado en Biología Celular y del Desarrollo por la Universidad de Harvard. Así que no estamos hablando de un iluminado que aparece por ahí, no. Es un verdadero académico y creo que sus estudios son realmente serios, profundos y asombrosos. Quiero presentarles al doctor Nathaniel T. Jinson. Doctor Jinson, muy bienvenido. Thank you so much, Dr. Vidal. Primera pregunta, y esta responde a mi propia curiosidad. ¿Cómo decidió comenzar a trabajar en este campo? ¿Por qué comenzó a investigar el ADN, la arqueología y su relación con la historia? It was a 15-year process, but the highlights very briefly were in 2009. Fue un proceso de 15 años, pero los puntos clave, muy resumidos, serían los siguientes. En el año 2009, después de terminar mi doctorado, me incorporé al Institute for Creation Research y se me asignó la tarea de desarrollar un programa de investigación en biología. En mi mente, el primer paso era encontrar las preguntas adecuadas para investigar. Y las que surgieron fueron las preguntas fundamentales de Darwin. ¿Cuál es el origen de las especies? El segundo paso ya era encontrar las herramientas. En 2009 teníamos miles de especies con secuencias de ADN en bases de datos públicas a nuestra disposición, así que pensé, bueno, pues el ADN es una herramienta extraordinaria, realmente la única, para responder directamente a la cuestión del origen de las especies. Y también permite abordar el tiempo de aparición de las diferentes especies y cómo se originan. Y eso fue lo que me llevó a empezar a investigar con ADN y la cuestión específica del origen de las especies. Y a los 6 o 7 años después, debido a la enorme cantidad de datos genéticos disponibles, empecé a centrarme más en la cuestión humana, de los seres humanos. Por ejemplo, solo en Estados Unidos había, y sigue habiendo, unos $45.000 millones anuales de inversión destinados a investigación humana en los institutos nacionales de salud, en los NIH. Doctor Jinson, ¿cómo arroja luz el ADN sobre el pasado de la humanidad? ¿Cómo es posible? Porque quienes nos escuchan tal vez hoy descubran que podemos usar herramientas como el análisis del ADN para profundizar en el pasado de la humanidad. ¿Cómo hace eso exactamente el ADN? I'll start with something that's likely familiar to many people just because the popularity of this. Y por supuesto, salud significa salud humana, así que hay decenas de miles, cientos de miles de secuencias de ADN humano en esta base de datos. Entonces empecé a desplazar mi investigación hacia los orígenes del ser humano alrededor del año 2015. Y ese era, por cierto, el tema del segundo gran libro de Darwin. El origen de las especies se publicó en 1899 y el origen del hombre en 1871. Ese era originalmente un estudio sobre la historia humana global. Y eso fue lo que llevó al libro Traced, Replacing Darwin, en una investigación general sobre el origen de las especies en 2017. Traced llegó en 2022 para profundizar en la historia humana desde la genética y después me centré
en la historia norteamericana para avanzar un paso más allá, ya que por varias razones técnicas y otras de carácter más práctico, pues era más fácil empezar por casa. Y la siguiente fase en la que estoy trabajando ahora es la historia latinoamericana, probablemente la historia de Centroamérica, será donde me centre, y ese será mi próximo libro, que verá la luz entre 2027 y 2028, y después espero estudiar la historia del Amazonas, un proyecto que de hecho ya he empezado. Para explicar esto, empezaré por algo que muchos oyentes seguramente ya conocerán, porque las pruebas genéticas se han popularizado enormemente en los últimos tiempos. En Estados Unidos tenemos varias compañías como Ancestry DNA, Family Tree DNA, 23andMe, y ahora esto de alguna manera se ha globalizado. Muchísima gente quiere conocer su historia, sus orígenes étnicos, quiénes fueron sus antepasados, pero uno de los secretos de estas compañías es que la prueba típica de ADN que realizan solo puede indicar quiénes fueron como mucho sus abuelos, los abuelos del cliente. Pagas unos $100, por ejemplo, y te dicen algo que ya sabes por tu árbol genealógico. Pero el punto clave es que el ADN se hereda de padres a hijos y contiene un registro de la ascendencia. Si se aplica este principio globalmente, entonces se puede reconstruir la historia completa de la humanidad. Y el principio biológico es muy simple. Todos somos producto de dos padres. Así que llevamos en nuestra información genética ambos lados del árbol familiar. Lo mismo ocurre con los padres, que llevan información de los abuelos, y así sucesivamente. Con herramientas como el cromosoma Y, que solo se transmite por línea paterna, podemos reconstruir árboles familiares, no solo de individuos, sino también de grupos étnicos, de naciones enteras incluso. Y si realizamos esto con todo el mundo, pues podríamos conectar los árboles familiares de toda la humanidad. Y ahí es donde se revelan las migraciones, los aumentos y caídas demográficas, en definitiva, la historia de los pueblos. Cuando estudié historia en la escuela, me enseñaron sobre todo historia política, historia cultural, y porque fui a un colegio cristiano, también historia religiosa. Pero nunca me enseñaron la historia de los pueblos. ¿De dónde venían los romanos? ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿Qué pasó con ellos cuando cayó el imperio? Por ejemplo, hoy en Nueva York o en Boston hay grandes comunidades de ascendencia italiana. ¿Pueden considerarse descendientes de los antiguos romanos? Pues este tipo de preguntas fundamentales se pueden responder gracias a la investigación con ADN. Y todo esto también tiene una relación directa con el debate creación-evolución, porque la visión del tiempo histórico y la visión sobre la relación entre humanos y animales condiciona evidentemente las conclusiones. Por eso el ADN es una herramienta clave. Detengámonos por un momento en América. ¿Cómo y cuándo llegaron los primeros seres humanos a este continente? Yes, this is a question near and dear to my heart, just from my own, for a number of reasons. There's personal reasons. Es un tema que siento muy dentro, es muy cercano a mi corazón por razones personales. Yo crecí en Wisconsin, en la ciudad de Racine, entre Milwaukee y Chicago, y crecí aprendiendo mucha historia, especialmente sobre los pueblos nativos americanos. Pero algo que nunca me enseñaron y que luego descubrí, que era porque nadie lo sabía, es lo que ocurrió en América antes de la llegada de los europeos. Aprendí sobre el viaje de Colón, sobre los peregrinos en 1620, sobre la fundación de Estados Unidos en 1776, pero nada, absolutamente nada sobre lo que ocurrió antes de 1492. Y la razón es simple. La comunidad científica nunca pudo reconstruirlo, solo tenían arqueología. Y la arqueología nunca ha sido capaz de conectar directamente los pueblos del contacto europeo con los restos precolombinos. Hoy, gracias al uso del marco temporal bíblico y a los avances genéticos, sí hemos podido reconstruir una historia extraordinariamente dinámica en el continente de la etapa antes de Colón. Y para resumir, podríamos decir que los primeros habitantes que dieron origen a la civilización olmeca en la costa del Golfo de México todavía no tenemos su identidad genética. Después hubo una migración desde Asia hacia América en el año 1000 a.C., otra después en el año 100 a.C., y la más importante de todas ocurrió alrededor del año 400 después de Cristo, la misma época en la que los hunos entraban en Europa y contribuyeron a la caída del Imperio Romano.
Me sorprendió muchísimo porque he trabajado durante décadas en el estudio del Imperio Romano y descubrir que parientes o primos lejanos de los hunos de Atila llegaron a América con un efecto tan devastador como el que tuvieron en Roma, eso fue un fogonazo histórico cuando lo leí en su libro. It was a big surprise to me, and it took me a while to finally make this discovery. También me sorprendió a mí. Tardé bastante tiempo en fechar con precisión esa migración. Sabía que había sucedido, sabía que había tenido efectos devastadores en la población masculina previa, y cuando finalmente logré datarla y vi que coincidía exactamente con la época de las migraciones de los hunos hacia Europa y de los Xianbei hacia China, todo encajó. Estamos hablando de una época, el 400 después de Cristo, llamada por los alemanes Volkerwanderung. La gran migración de los pueblos podría traducirse, y era lógico que hubiera grupos avanzando hacia Europa, otros hacia China y otros aún más lejos hacia América. Después hubo otra migración importante, alrededor del año 900 después de Cristo. En resumen, una historia muy dinámica y desconocida antes de la llegada de los europeos, y la genética nos ha permitido reconstruirla. Tengo que decirle que disfruté enormemente ese libro. Lo leí en un par de noches, me atrapó por completo y enseguida compré Trace, que cubre prácticamente a toda la humanidad. ¿Podemos saber cuándo apareció por primera vez el ser humano en la Tierra? I would say yes and no if we're talking about genetics. So let me clarify. Diría que sí y no, dependiendo de cómo se formule la pregunta. Desde la perspectiva bíblica, y basándonos en una lectura llana del Génesis, sobre todo los capítulos 1, 5 y 11, la historia de la humanidad abarcaría unos 6.000 años desde Adán y Eva. ¿Puede confirmarlo la genética? La respuesta es sí, especialmente con el estudio del cromosoma Y. Pero aquí estamos ante un reto, porque según la Biblia, toda la humanidad anterior al diluvio desapareció, excepto Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas. Desde el punto de vista comparativo, todos los análisis genéticos solo pueden remontarse, por lo tanto, hasta quienes dejaron descendencia. Así que genéticamente solo podemos rastrear hasta Noé. Y aquí es donde ocurrió algo extraordinario. El árbol genealógico masculino, descrito en Génesis 10 y 11, tiene un reflejo casi exacto en el árbol genético del cromosoma Y, tanto en la estructura del árbol como en la dispersión geográfica de sus descendientes. Encontramos literalmente el espejo genético del texto bíblico. Y esto es una confirmación extraordinaria y muy alentadora para quienes creen en la Biblia, indudablemente. Y podemos ver también el origen de las razas, podemos rastrear el surgimiento de los distintos grupos humanos hasta Noé y sus hijos. Yes, every people group around the globe now, and this is what got a missionary friend of mine very Sí, excited. cada grupo humano, cada etnia del planeta puede rastrear su linaje paterno hasta hombres concretos de Génesis 10 y 11. Y algo sorprendente que revela el ADN es que las razas, en el sentido físico, han cambiado varias veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, la mayoría de los europeos actuales no descienden de los antiguos europeos, sino de pueblos de Asia Central que migraron a Europa en la Edad Media. Yo mismo, según mi ADN, desciendo de uno de esos pueblos centroasiáticos. Es decir, que mis antepasados de hace 1000 años no se parecerían nada físicamente a un romano antiguo, sino más a poblaciones del este de Asia. Que la historia humana, como digo, ha sido muy dinámica. En mi caso, la mayor parte de mi ascendencia es mediterránea, como es lógico, siendo español, pero descubrí hace años que una parte importante procede de Irlanda. Me sorprendió enormemente. Y sí, muchos españoles creen que descienden de romanos o griegos, pero resulta que es muy posible que desciendan de centroasiáticos o de norteafricanos. ¿Qué ocurre con el pueblo judío? ¿Son realmente descendientes directos de Abraham o en su mayoría proceden de conversiones posteriores? Yes, and the Jewish question genetically. La cuestión judía es extremadamente compleja. Incluso bíblicamente vemos mezclas constantes. José se casa con una egipcia, en el Éxodo sale con ellos una denominada multitud mixta. En Jueces vemos matrimonios entre israelitas y cananeos, luego vienen asirios, babilonios,
Después, históricamente, el pueblo judío pasó a definirse por línea materna, no paterna, lo cual afecta indiscutiblemente y directamente a los estudios de ADN del cromosoma Y, en los que nos basamos nosotros, y aún así hemos conseguido identificar, eso sí, un linaje específico que podría remontarse a Abraham. No está aún claro si procede de Isaac o de Ismael, pero es claramente abrahámico. Y se encuentra, como era de esperar, en baja frecuencia por siglos de dispersión, pero está en Oriente Medio, Europa, en Asia Central, en el África subsahariana y en América. Espero que en el futuro podamos identificar también los linajes de las 12 tribus, pero aún no estamos en ese punto. Dr. Jimson, no quiero abusar de su paciencia, pero no puedo dejar que se vaya sin hablar unos minutos de Replacing Darwin. El origen de las especies es uno de los libros más influyentes de la historia, el fundamento de la biología evolutiva. Pero usted sostiene que Darwin no tenía la base científica necesaria, al menos no la que tenemos hoy, y que su modelo tiene que ser revisado. ¿Qué cosas desconocía Darwin que hoy sí conocemos y que nos obligan a replantear ese paradigma? Hay algo muy curioso. Hoy en día se nos dice que la evolución es ciencia asentada y que no debe cuestionarse. Pero Darwin mismo desafió el consenso científico de su época y lo cambió. En segundo lugar, cuando Darwin escribió, la genética no existía. Gregor Mendel publicó sus trabajos después de Darwin, y el ADN no fue identificado como material hereditario hasta 1953, casi un siglo después. Y el ADN humano completo no se secuenció hasta el año 2001, es decir, la ciencia necesaria para evaluar las ideas de Darwin no existió hasta 150 años después de su famoso libro. Por eso es totalmente legítimo reevaluar sus conclusiones. Y lo que mostramos en el libro Replacing Darwin es que con la genética moderna, el modelo darwinista no explica los datos, y que un modelo alternativo, creacionista pero científico y predictivo, ofrece mejores explicaciones. Imaginemos que alguien le pregunta, ¿cuántos años tiene el ser humano? ¿Se puede saber? Sí, usaríamos 3 tipos de ADN. El autosómico, heredado de ambos padres, que sería el 99% del total, el mitocondrial, heredado solo por vía materna, y el cromosoma Y, heredado solo por vía paterna. Y aquí los 3 coinciden. El ADN mitocondrial apunta unos 6.000 años hasta la primera mujer, el cromosoma Y apuntaría a unos 4.500 años que corresponden al diluvio, recordemos, no Adán, y el ADN autosómico también encaja dentro de un marco de unos 6.000 años. Y claro, esto es un golpe tremendo para la cronología evolutiva y un apoyo muy sólido al modelo bíblico. Es decir, somos más jóvenes de lo que enseñan escuelas, universidades y museos. Exactamente. Estoy de acuerdo. Llegué a esa misma conclusión hace décadas trabajando en historia antigua. Dr. Jimson, tengo que darle las gracias por este tiempo que ha pasado con nosotros. Estoy seguro de que quienes nos escuchan podrían oírle durante horas, aunque no sea posible. En otros tiempos antiguos, cuando este programa se realizaba en un estudio de radio, yo solía regalar uno de mis libros a los invitados y se lo dedicaba. Era un pequeño gesto de agradecimiento. Ahora eso no es posible online, de manera que me veo obligado a regalarles una pieza musical. He elegido para usted una parte de la banda sonora de la película La Biblia de Toshiro Mayuzumi, concretamente la que está dedicada a Noé y al arca. Coincido con usted en que la parte de la historia humana que vivimos ahora empezó con ese antepasado llamado Noé y con los hijos de Noé. Esto es claro para mí como historiador. Me sorprendió mucho encontrar a alguien con su formación científica llegando a las mismas conclusiones por un camino muy distinto. Gracias, muchísimas gracias, Dr. Jimson. Ha sido un verdadero privilegio tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, Dr. Vidal. Gracias por su generosidad, por su tiempo y por la invitación.
Y con estos compases del tema dedicado a Noé y a su arca en la banda sonora de la película La Biblia en el principio, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.